creación del Estado de Israel. En 1920, Palestina se separó del Imperio Otomano y pasó a manos británicas. Desde entonces, a Palestina llegaron judíos inmigrantes de todo el mundo. Esta oleada masiva provocó luchas y enfrentamientos con los palestinos que vivían en la zona. Posteriormente, en 1947, para acabar con el conflicto, la ONU permitió dividir el país en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron, sin embargo, los árabes iniciaron una guerra generalizada. El 12 de mayo de 1948, David Ben-Gurión reunió al Consejo Popular. Luego de 13 horas de deliberaciones, logran tomar una decisión. Fue entonces que el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a los judíos para que retornen a su hogar, e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe conformada por 5 ejércitos fue inmediata y duró más de un año, pero al final de la guerra, el pequeño estado judío había emergido como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Ahora pasemos a la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, también conocida como la Guerra de Junio de 1967, significó un cambio importante en el conflicto árabe-israelí, enfrentando a Israel contra Egipto, Irak y Jordania. Significó la tercera derrota consecutiva de los árabes ante el Estado de Israel. El nombre de la guerra se debe a que duró solo 6 días, desde el 5 de junio hasta el 10 de junio de 1967. Cabe recalcar que el factor más importante de la disputa entre estos se debe principalmente a la posesión de la Tierra Santa de Palestina, la cual fue repartida por la resolución de la ONU en 1947, ocasionando así que los árabes, por su parte, la rechacen y los judíos, sí la acepten, agravando aún más el conflicto. La guerra comenzó el 5 de junio, teniendo a Israel atacando de forma preventiva, destruyendo la fuerza aérea egipcia y la de los demás países árabes, obteniendo así la supremacía aérea. El 7 de junio, los israelíes tomaban la península de Sinaí, la Franja de Gaza y Jerusalén. Asimismo, las fuerzas israelíes ocuparon los territorios del oeste de Jordania. El día 9 se producen combates entre las fuerzas israelíes y sirias en los altos del Golán, siendo los judíos los vencedores una vez más. Finalmente, debido a la fuerte presión internacional, obligaría a la aceptación de un alto al fuego entre los países en guerra. En tan solo 6 días, Israel obtiene un indudable triunfo sobre los países árabes, obteniendo y controlando los territorios de la Franja de Gaza, la península de Sinaí, alcanzando la orilla este del Canal de Suez, Jerusalén y Cisjordania. A continuación les hablaremos de la Revolución iraní. Para empezar, tenemos que saber que Irán nació en 1935 como un estado aglutinador, desde los antiguos territorios del Imperio Persa. Tras la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un proceso de occidentalización, impulsado por el Shah, que era el emperador en ese entonces, Mohammad Reza, que subió al poder en 1953 a través de un golpe orquestado por Inglaterra y Estados Unidos, más conocido como la Operación Ajax. La Revolución iraní, o también conocida como la Revolución Islámica o Revolución de 1979, fue uno de los acontecimientos que definieron el siglo XX. Su líder de la revolución fue el ayatolá Khomeini, quien tuvo apoyo de varias organizaciones de izquierda e islámicas, más los movimientos estudiantiles. La revolución iraní fue un golpe de estado en 1953, después de la instalación de Mohammad Reza por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1941 hasta el año 1953, Irán tuvo mayores niveles de libertad política. En ese periodo, el Frente Nacional, con el liderazgo de Mohammad Mosaddegh, pudo atraer a sectores de clase media
como también de clase trabajadora e intelectuales, mediante una política nacionalista que su único objetivo que era terminar con la subyugación de Irán frente a los países occidentales. En definitiva, la revolución iraní creó desde sus primeros momentos gran aceptación entre las diferentes potencias mundiales y los países del entorno. El golpe de efecto propuesto por Irán en la revolución fue visto en la mayoría de los casos como un elemento desarrollista del islamismo radical. Ahora pasaremos a desarrollar el último punto, que es el atentado contra las Torres Gemelas. Los ataques terroristas suicidas que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de Nueva York fueron perpetrados por la organización terrorista Al-Qaeda. Los hechos comenzaron durante la mañana del martes 11 de septiembre, cuando 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales con pasajeros. Según un artículo de Altima 2016, el primer avión se empotró contra la Torre Norte a las 8:46 de la mañana, y el segundo impacto contra la Torre Sur a las 9:03. El tercer avión, a las 9:37, se estrelló contra el Pentágono, y el último cayó a las afueras de Pensilvania a las 10:03 de la mañana. En total se calcula que murieron unas 3.000 personas y quedaron heridas casi 6.000. En aquellos momentos, Osama Bin Laden era el jefe de Al-Qaeda y al que se le atribuía la máxima responsabilidad de los atentados. Estados Unidos inició una búsqueda y captura de Bin Laden, y George Bush, presidente de Estados Unidos, comenzó la llamada Global War on Terrorism, una guerra global para combatir el terrorismo islámico. Como consecuencia, el 7 de octubre del 2001, Estados Unidos invadió Afganistán, lugar donde se suponía que se escondía a Bin Laden, derribando el régimen de los talibanes. En 2003 se invadió Irak, desencadenando una guerra y derribando a Saddam Hussein, y se siguieron otras acciones para luchar contra el yihadismo. En conclusión, luego de haber escuchado y visto la historia de los mundos árabes, podemos contrastarla con la actualidad y nos damos cuenta que las guerras y los disturbios siguen existiendo y no gozan de la tranquilidad.